Catecismo de la Iglesia Católica, primera parte, la profesión de fe. Cuarto, Señor. 446. En la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios se reveló a Moisés, en Éxodo 3:14, Yahvé, es traducido por Kyrios, o Señor. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. El Nuevo Testamento utiliza en este sentido fuerte el título Señor para el Padre, pero lo emplea también, y aquí está la novedad, para Jesús, reconociéndolo como Dios, según 1 Corintios 2. 447. El mismo Jesús se atribuye de forma velada este título cuando discute con los fariseos sobre el sentido del Salmo 109, en Mateo 22:41 y en Hechos 2 o en Hebreos 1. Pero también de manera explícita al dirigirse a sus apóstoles como en Juan 13. A lo largo de toda su vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado, demostraban su soberanía divina. 448. Con mucha frecuencia en los evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor. Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de él socorro y curación, como en Mateo 8. Bajo la moción del Espíritu Santo, expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús, como en Lucas 1. En el encuentro con Jesús resucitado, se convierte en adoración. Señor mío y Dios mío, dice Juan 20. Entonces toma una connotación de amor y de afecto que quedará como propio de la tradición cristiana. Es el Señor. 449. Atribuyendo a Jesús el título divino de Señor, las primeras confesiones de fe de la Iglesia afirman desde el principio que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre convienen también a Jesús, porque Él es de condición divina, y el Padre manifestó esta soberanía de Jesús, resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo en su gloria. 450. Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia, como en Apocalipsis 11, significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal, de modo absoluto, a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. César no es el Señor. La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se encuentra en su Señor y su Maestro. 451. La oración cristiana está marcada por el título Señor, ya sea en la invitación a la oración o en su conclusión, por Jesucristo nuestro Señor, o incluso en la exclamación llena de confianza y de esperanza, Maranatá es el Señor, o Maranatá, ven Señor, amén. Ven, Señor Jesús. Resumen. 452. El nombre de Jesús significa Dios salva. El niño nacido de la Virgen María se llama Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. 453. El nombre de Cristo significa ungido, Mesías. Jesús es el Cristo porque Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Era el que ha de venir, el objeto de la esperanza de Israel. 454. El nombre de Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios Padre. Él es el Hijo único del Padre. Él mismo es Dios. Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. 455. El nombre de Señor significa la soberanía divina. Confesar o invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Artículo 3. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Párrafo 1. El Hijo de Dios se hizo hombre. Primero, ¿por qué el Verbo se hizo carne? 456.
Con el credo niceno-constantinopolitano respondemos confesando, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. 457. El Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Él se manifestó para quitar los pecados. Nuestra naturaleza enferma, según San Gregorio de Nisa, exigía ser sanada, desgarrada ser restablecida, muerta ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos esperábamos un Salvador. Prisioneros un socorro, esclavos un libertador. No tenía importancia estos razonamientos, no merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado. 458. El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. 459. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, dice Mateo 11. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y el Padre, en el monte de la transfiguración, ordena: escuchadle. Él es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo. 460. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios, dice San Ireneo. Y dice San Atanasio, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos hijos de Dios. Y Santo Tomás de Aquino: Unigenitus Dei filius, sue divinitatis volens nos esse participes, naturam nostram assumsit, ut homines Deus faceret factus homo. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Segundo, la encarnación. 461. Volviendo a tomar la frase de San Juan, el Verbo se encarnó, en Juan 1:14, la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. En un himno citado por San Pablo, la Iglesia canta el misterio de la encarnación. Dice Filipenses 2, del 5 al 8. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. 462. La carta a los Hebreos habla del mismo misterio. Por eso, al entrar en este mundo, Cristo dice: no quisiste sacrificio y oblación, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. 463. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios, dice Primera de Juan 4. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. Esa es la alegre convicción de la Iglesia, desde sus comienzos cuando canta el gran misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne.